Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos una vez más a Derecho a Fondo, el programa de la UBA. Estamos en la 87.9. Mi nombre es Gastón Smulevici. Junto a Julieta Tobal los vamos a acompañar en la próxima hora, en la cual nos vamos a divertir y vamos a aprender mucho, ¿no, Juli? Sí, ¿qué tal? Bueno, buenas noches. ¿Cómo estás? Hoy me levanté resfriado, dije, tengo ganas de venir resfriado a la radio. Y bueno, acá estamos, haciendo la mejor versión. Me cuidé hoy. Muy bien. Para hacer un papel digno. Y recordemos que hoy tenemos consultorio jurídico al final, así que pueden mandarnos sus consultas, los que aún no lo hicieron, al 11 37 61 14 73. 11 37 61 14 73. Y también, por supuesto, por las redes sociales, por Instagram, @derechoafondo_RUBA. También estamos en X. Recuerden que estamos en Spotify y en YouTube. Estamos como Derecho a Fondo, Radio UBA. Así que si se perdieron algún programa, pueden volver a escucharlo. Bueno, venimos a full con las redes y se vienen novedades. Se vienen novedades y además recibimos varias consultas mediante las redes, así que eso también es importante. Sí, que tiene que ver también con la invitada que tenemos hoy, que, bueno, digamos, la invitada en sí ya tiene una presencia importante y los temas que vamos a tratar son de suma importancia. Exacto, sí, ya vamos a estar comentando al respecto. Agradecemos como siempre en la operación a Jorge Gómez, en la producción a Agustín Boteatos y en la coordinación a Clara Sirven. Esto es Derecho a Fondo y así arrancamos. Comienza la entrevista en Derecho a Fondo. Continuamos en Derecho a Fondo. Tenemos el placer de presentar a la única, inigualable Viviana de Sousa Vieira. Es abogada, docente, especializada en familia y género. Es grosa, así que síganla en las redes sociales como viviana.desousa. Aparte es directora de varios libros como Herramientas para el ejercicio de un derecho de familia más humano. Recientemente también directora del libro Perspectiva de Género, Teoría y Práctica, que lo consiguen en Ediciones Jurídicas. Viviana, te saludamos formalmente. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación, por la calidez, porque me han recibido genial los dos. Así que bueno, estoy muy contenta de estar acá. Bueno, el placer es nuestro y queremos saber qué significa en estas épocas ser abogada especializada en género. Bueno, no es poca cosa en este momento en especial que en género viene muy vapuleado. En realidad es lo que a nosotros nos interesa es entender primero la diferencia que hay entre sexo y género, porque me parece que la gente se confunde. Sexo es lo que viene determinado por la naturaleza, ¿sí? En cambio, el género es una construcción social y esta construcción social viene atada al un montón de prejuicios que nosotros le llamamos estereotipos de género, creyendo que por nacer hombre o varón tenemos determinadas capacidades que son innatas y naturales para varones y mujeres. Cosa que en realidad esta perspectiva de género o el género en sí nos demuestra que no es así. Pues vos fíjate que si a un bebé vos desde que nace lo educás o lo vestís y le hablás como si fuera una nena, en un punto vos vas a tener una persona con género femenino, ¿sí? Porque eso es lo que vos realmente le enseñaste. Entonces, esto de entender que las mujeres son débiles, que las mujeres lloran, que son histéricas, que los varones son fuertes, que los varones no lloran, nos traen a cada uno de estos géneros un montón, digamos, de expectativas que a veces no podemos cumplir. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de género y a través de este desequilibrio que tenemos las jerarquías de poder entre uno y otro, entonces tenemos que realmente volver a tratar de lograr una equidad de género. No te digo una igualdad, pero sí una equidad de género, porque ambos somos seres humanos. Y como seres humanos tenemos derecho a tener de gozar de todo lo que nos da. Todos los derechos los tenemos que tener en forma igual. Y yo te diría que si uno realmente se pone a estudiar la historia, vos te das cuenta que desde que el mundo es mundo, y si empezamos con la Biblia, es decir, la mujer ya tiene un estereotipo.
porque nacer, digamos, haberse formado la mujer de la costilla del varón, es decir, ya te da una impronta de que es un ser subsidiario. Ni hablar después de lo que dice Aristóteles en la política, que es uno, ¿viste?, de, digamos, los tratados filosóficos muy importantes para la humanidad, sino que eso después se replica, por ejemplo, en el Emilio de Rousseau, que fue en un manual que en esa época era básico para determinar cuáles eran las habilidades y cómo debía ser, viste, educado la mujer y el hombre. Que fíjate que vos, que el Emilio dedica todas sus hojas a educar a ese hombre, a ese varón, a ese ciudadano, y después a lo último la mujer, porque la mujer solamente tenía que dedicarse a cuidar a los hijos de ese varón, y tenía que estar en función de ese varón, y lo único que podría hacer era bordar y hacer las cosas de la casa, por lo mínimo. Pero te digo una que realmente te vas a dar cuenta, esto de género. Y llegamos a la Revolución Francesa, donde dice que todos los hombres son iguales ante la ley. Y vos te das cuenta que las mujeres, cuando quisieron presentarse en los Estados Generales a votar, dijeron, no, ustedes no. Ustedes no. ¿Por qué? Si yo soy ser humano. Hombre no. Era masculino en esa época. Exactamente. ¿Por qué? Porque ser humano se homologó siempre al varón, no a la mujer. Y de ahí te podría contar hasta hoy, hasta nuestros días. Por eso nosotros tenemos que ver el derecho, y sobre todo el derecho de familia, con esa perspectiva de género. Ver esas inequidades y tratar de igualar derechos. Ok. Me gustó, me fuiste llevando. Ahora, ¿cómo se iguala eso desde la práctica, del ejercicio profesional? Bueno. Concretamente, ¿en qué se ve plasmado en el ejercicio del derecho o en la defensa de un derecho? Bueno, vos lo ves, a ver, en muchos temas de derecho de familia y también en el derecho laboral. Por ejemplo, se ve muy claro, pero vamos al derecho de familia. En el tema de alimentos, vos tenés que la mayoría de las mujeres son las que piden alimentos, no los varones. Si vamos a las estadísticas de la OED, vas a encontrar que también el 90% son las mujeres que hacen la denuncia por violencia, porque en realidad ese desequilibrio que existe, esas jerarquías, bueno, hacen que la mujer en cierta manera siga perpetuando ese mandato de ser sumisa muchas veces, no poder salir del ciclo de la violencia y que el hombre se ponga en una posición, ¿no?, que realmente muchas veces decís, bueno, si esto es el patriarcado, que culturalmente está dado, porque Todo muchas veces... de la sociedad, ¿no? Claro, Y de la educación. De la educación, porque vos, te diría, mis abuelas, y vos le decís, no, porque está mal que un hombre le diga a la mujer que no tenga que salir a trabajar. Y la abuela va a decir, pero ¿cómo? Si eso es lo normal, es lo más normal del mundo. Bueno, hoy no es más normal del mundo porque vos sabés bien que hay un montón de tratados internacionales de derechos humanos, tanto constitucionales como convencionales, que bueno, ahí sí podés ver que las mujeres necesitan que les sean garantizados derechos esenciales como la vida. Bien, bien. Quedó clarísimo. Clarísimo, clarísimo. Respuesta súper clara. Y hoy en día ejercer la profesión, ¿sí?, con toda esta perspectiva de género, por supuesto, bueno, tenemos un libro amplio que lo debe explicar muy bien, lo voy a leer. Invitamos a todos los oyentes a... Exacto, invitamos a todos comprar el a libro. leerlo. Pero bueno, queríamos hablar un poquito, ya que lo mencionaste, el tema de los alimentos, ¿sí?, que es... Gran tema. Gran tema, gran tema. Tuvimos en el día de ayer, como estábamos justo comentándolo antes de arrancar con la radio, los deudores alimentarios. Ayer fueron 3 personas que no pudieron ingresar a la cancha para presenciar el partido. Partido Argentina-Brasil, baile histórico, no podemos dejar de decirlo. No, es verdad, hay que mencionarlo, impresionante. 3 personas progenitores, ¿no?, que debían una cuota alimentaria, que estaban inscritos en el registro, que ahora lo vas a comentar. Y bueno, la verdad es que es algo novedoso para la Cava, para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sí, en realidad es novedoso esto, porque nosotros ya tenemos una ley, registro de deudores alimentarios morosos. El tema es que acá es aleatorio, vos fíjate, no es que, a ver, entran todos y todos van a tener, viste, que mostrar su DNI y todo. Yo considero que sí, es complicado, ¿no? Porque si en esa cantidad, y sobre todo en un partido de esta magnitud,
todos los varones tuvieran que presentar, buscar los antecedentes y todo, bueno, acá aleatoriamente se constató que estos varones entonces estaban inscritos en el registro de deudores alimentarios y no se le permite entrar, viste, a este club de fútbol o a este específicamente, en este caso era el Monumental, ¿no? Que se iba sobre todo este partido tan importante, se iba a jugar este partido tan importante. Pero ¿qué es en realidad esto? ¿Se les ocurrió de un día para otro el Ministerio de Seguridad de la ciudad? No, en realidad replica lo que la jurisprudencia viene haciendo a través de mucho tiempo, que está atado a un artículo que es del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el 553, que dice que los alimentantes, que viste que realmente sea imposible o complicado, viste, que paguen los alimentos, ya sea en forma, pueden haber sido a través de convenio o a través de una sentencia judicial, los jueces pueden aplicar medidas razonables para lograr ese pago. Y esto se traduce que la jurisprudencia de a poco fue catalogando qué es una medida razonable, porque a veces al principio no parecía que fuera razonable que te sacara la licencia de conducir. ¿Entendés? O que, por ejemplo, no pudieras tener un celular, ¿sí? Y después se fue mucho más, se fue ampliando, por ejemplo, al que quería entrar a una bailanta porque, viste, era un fanático, bueno, que se le prohibió lo que más le gustaba. Entonces, a ver, si vienen a tu estudio jurídico y te dicen, bueno, no tenía forma porque no tiene bienes, vos sabés bien que cuando vos tenés que pedir una cuota alimentaria, lo que tenés que probar es las necesidades del alimentado, que es cuando es menor de edad, desde ya que están probadas, y además tenemos hoy en día una canasta de crianza en provincia de Buenos Aires que nos da rangos, ¿no? De sumas que bajo eso sería vivir bajo la línea de la pobreza. Entonces vos lo tenés por franja etaria y más o menos tenés, viste, más un mínimo que los alimentantes tendrían que pasar. Pero ¿qué pasa? Esas necesidades del alimentado tienen que estar relacionadas con la capacidad económica del alimentante. Pues está genial, yo puedo querer, viste, alquilar, no sé, un chateau, viste, no sé, en Barrio Norte, o quiero mandar a mi hijo a la UADE, ponele, y realmente tengo un papá que no tiene trabajo o tiene un papá que gana el sueldo mínimo. Entonces tiene que haber una equivalencia entre estos dos parámetros que me parecen importantísimos. Pero ¿qué pasa? Muchas veces estamos imposibilitados de conocer esa capacidad económica del alimentante. Porque antes teníamos muy fijo, ¿tiene sueldo? ¿Tiene sueldo en blanco? Aún no tiene sueldo en blanco, entonces señora, lo siento mucho, levántese y váyase. Ahora no nos quedamos con eso. Y yo creo que esto está en la informatización también, que es muy importante, y todo el tema que uno puede mandar no solamente a ARCA, antes era FIP, ahora es ARCA, entonces con el quill de esa persona uno puede averiguar, ¿no? Todo el movimiento crediticio y además si tiene cuentas bancarias y todo, le mandás al Banco Central o a las billeteras virtuales. Y también, por ejemplo, si vos le mandás a Ferdata o Prisma, te van también a contestar todas las tarjetas que tiene esa persona, si está bancarizado o no está bancarizado, y vos le podés pedir hasta 2 años, 6 meses, lo que vos quieras pedir, que te manden los últimos recibos. Entonces, ¿qué tenés acá? Y esto es fundamental. Si vos tenés un sueldo en blanco, mirá, entonces vos lo presentás a este señor y te dice, yo no puedo pagar porque tengo un sueldo en blanco, de mano estoy cobrando 1 millón de pesos, ¿sí? Y me están pidiendo 2 millones, ponele, ¿no? Pero aquí, que yo tengo la información, que este señor con las tarjetas gasta 4 millones por mes. Entonces me tenés que explicar esos 3 millones de dónde vienen, cómo te entran. Es decir, no es tanto lo que vos podés probar de lo que esa persona percibe, sino de lo que gasta. Eso es importantísimo. Pero hoy vos creo que tenés que ser muy puntilloso en la prueba informativa. Vos fíjate que antes se quedaban todos en la prueba testimonial. Y la prueba testimonial es lo que yo vi, lo que viste, porque ni siquiera lo que escuché. El testigo es el que ve, el que toma conocimiento directo. Y ese no está en tus bolsillos. Claro. Recordemos que estamos conversando con Viviana de Sousa Vieira,
de cuestiones de familia. Qué interesante todo lo que estás describiendo. La pregunta inicial fue por los deudores alimentarios, o sea que uno tiene que suponer que el camino, si uno tuviera que trazar una línea, primero va a intentar, en caso de que haya una deuda de alimentos, ir por alguna cuenta bancaria, algún bien por ahí inmueble o un automóvil, lo que sea, y después, digamos, si todas estas medidas fracasan con todas estas cuestiones que estabas explicando, de los informes que hay que pedir, uno podría solicitar, a través del artículo que mencionabas, el 553, podría solicitar, digamos, medidas que van un pasito más, ¿no? Como esto lo que hablamos recién. Medidas razonables. Medidas razonables que puede ser no ir a la cancha. Claro, pero a ver, yo te voy a explicar algo. El tema de los alimentos, porque quizás ahí se puede llegar a confundir. Una cosa es iniciar una demanda de alimentos, ¿sí? Que vos, por ejemplo, en Cava, primero tenés que pasar sí o sí por mediación. No podrías presentarte en un juzgado e iniciar una demanda. Tenés que ir a mediación. Ponele que en mediación te va bien y vos acordás con el papá, entonces una cuota. Eso para que tenga fuerza de ley, nosotros lo presentamos en un juzgado y lo homologamos. Eso nos permite después que si no se cumple, se ejecuta. Eso es por un lado. Es muy fácil porque imagínate que si ya está homologado y el segundo mes no te deposita, entonces vos directamente tomás ese 553 si realmente no tiene un recibo de sueldo. Si se te hace mucho más fácil el recibo de sueldo, pedís la retención directa, que ahora no es una sanción, sino es una manera de agilizar el pago, y bueno, directamente pedís eso. Pero diferente es el caso. Retención directa, que es que el empleador directamente le retiene del sueldo al empleado. Exacto, que debe esa cuota alimentaria. Y es solidariamente responsable si no lo hace. El empleador. Bien. Ahora, diferente es que vos no tenés nada, es decir, no tenés ese acuerdo. Entonces, la primera vez que esta mujer quizás, que sufría violencia económica durante mucho tiempo, se animó y dice, bueno, está bien, voy a citarlo a la mediación, no viene o no arregla y yo tengo que iniciar un juicio de alimentos. Es ahí, en esa demanda, donde yo me tengo que lucir con la prueba informativa, porque es la única posibilidad de que yo tenga toda esa información, ¿entendés? Ojo que eso también puede ser, si vos querés saber si esa persona tiene bienes, por ejemplo, registrables, y bueno, directamente, yo por lo menos hago eso. Es decir, previamente, y sobre todo para los alimentos provisorios, que son los que van a regir durante la tramitación, porque no te olvides que todo eso, hasta que te lo contesten, pasa un tiempo. Y mientras tanto, ¿qué pasa? Es decir, la mujer se queda sin alimentos, el niño, niña o adolescente no come. No, a ver, nosotros pedimos que durante ese tiempo el juez fije alimentos provisorios. Pero está más piola en cuanto al monto si vos le alcanzás, por ejemplo, que ya el juez vea que este señor tiene la camioneta Hilux modelo 2018 y que tiene una propiedad, aunque sea, ponele, 1/3 de la propiedad en condominio con sus hermanos porque la recibió de herencia, y entonces vos ya le estás demostrando que tiene capacidad económica. Eso está piola también. Sí. Porque lo demás tenés que esperar, viste, que te contesten. Que contesten, y a veces, bueno, cuesta notificar y todo lo que ya saben. No, la contestación del oficio va por la mayoría hoy en día por DEOX. Del padre, el progenitor. No, eso es otra cosa, claro. Sí. Que eso está muy piola también porque salió una nueva ley. Exacto, eso iba. Tengo tiempo para... Sí, tranquila. Eso quería preguntarte. Claro, bueno, tenemos una nueva ley 513 de la provincia de Buenos Aires, de diciembre de ahora del 2024. ¿Qué es lo que hace? Es tratar de agilizar este proceso. Por ejemplo, en el tema esto de los oficios que estábamos hablando, bueno, también reduce los tiempos donde tienen que contestar. Pero esto que dijiste vos fíjate que cuando vos iniciás la demanda de alimentos tenés que notificar al otro, porque desde ya que tenemos el derecho de la defensa en juicio, por lo tanto lo tenés que notificar. ¿Qué pasa cuando el otro no tenés ni idea de dónde vive? O se mudó 30 veces, porque, a ver, si vos sabés que vive y no te lo recibe, no hay problema, porque tenés un montón de artículos en el Código Procesal Civil y Comercial para que directamente bajo responsabilidad de la parte actora, habilitación de días y horas inhábiles, eso está genial. Ahora, no tenés idea de dónde vive, pero conocés el WhatsApp, ¿sabés el WhatsApp? Entonces,
ya todo esto, lo que sale en las leyes, es porque anteriormente ya se probó en la jurisprudencia. Entonces, muchas veces, y sobre todo en la pandemia, se utilizó esto. En la pandemia tuvimos muchos casos y notificábamos por WhatsApp. ¿Por qué no WhatsApp? seguir utilizándolo? Tengo el WhatsApp de él porque él quizás, no paga un peso, pero lógico que, y esto es un derecho no solamente del hombre, sino también de los niños, de tener un régimen comunicacional. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Y capaz que, lo arreglan todo por el WhatsApp y tiene el WhatsApp. Y entonces vos decís, bueno, sí, yo acompaño el expediente, el número, para que el actuario, es decir, el secretario del juzgado, se comunique, es decir, le mande por WhatsApp la demanda. Una vez que le manda, lo tiene que llamar por teléfono para ver si lo recibió o no, porque si no, otra vez estamos con el mismo tema del derecho de defensa en juicio. Y es otra nueva forma, no es una nueva forma, es, digamos, dejar dentro de una ley, ¿sí?, esta posibilidad de notificar de otra manera, por WhatsApp. Esto en Provincia de Buenos Aires. Por ahora es Provincia de Buenos Aires, acá en Nación también se ha dado, pero no es lo mismo que vos tengas una ley que jurisprudencialmente lo decida el juzgado a criterio, del juez que te toque. Exacto. ¿Viste? Viviana, nos consultaron los oyentes, Sí. porque, más allá de todas las cuestiones y el camino que estabas contando, de cómo hay que hacer, porque a veces quien debe alimentos tiene ingresos que no están registrados, pero hay veces que realmente quien debe alimentos no tiene un mango. Y bueno, tenés que ver estas medidas razonables. A ver, le preguntarías eso? ¿Qué es lo que más le embromaría a él que no se le permitiera hacer? Que tiene que ser razonable. Ahora bien, suponiendo que no hay nada, porque realmente está en la lona, no tiene nada. Nos preguntaban qué posibilidades hay de ir contra los otro abuelos, familiar, bueno, llámese abuelos, tíos. Ahí entramos en lo que es alimentos entre parientes. Bien. ¿Qué es alimentos entre parientes? Vos podés solicitar alimentos a los ascendientes o a los descendientes sin limitación de grados. Y además a los hermanos unilaterales o bilaterales. Eso es lo que dice el código. Pero si vos ves ahora, hay varios fallos donde se extiende también, a los tíos y las tías. Esto no te lo dice el código, pero vos tenés que tener siempre en cuenta que tenés una Convención de los Derechos del Niño, una 26061, además, de las 100 reglas de Brasilia y todo eso, y este interés superior del niño, que cuando está en colisión con los derechos de un adulto, siempre se va a privilegiar ese interés. Basándolo y fundamentándolo en eso, entonces vos podrías, no tenés abuelo porque se te murieron, o están y no tienen un peso, ¿sí? Hermano no hay, porque más bien que yo le voy a pedir, no a mi hermanito que tiene 2 años, le voy a pedir a mi hermano si tengo uno mayor de edad y que trabaje, ¿entendés? Muy poco pasa eso, entonces estirarlo, un poquito más a los tíos. Y entonces vos tenés tíos que sí, que tienen, capacidad económica. Hasta ahora eran casos muy complicados, por ejemplo, cuando eran niños o adolescentes que no solamente eran menores de edad, sino también que tenían alguna discapacidad, ¿sí? Es decir, un estado de vulnerabilidad importante. Ahora, esto de los alimentos entre parientes, fíjate vos que nuestro país perdió la oportunidad, ya la segunda oportunidad, de incluir dentro de ese articulado al Estado como obligado subsidiario. Y te lo digo por qué. Porque en varios países del mundo, ¿qué hace el Estado? Se subroga en los derechos del alimentado, cobra al alimentante, ¿sí? Y después va directamente contra él. Una cosa es que vos seas demandado por una persona particular y otra cosa que te demande el Estado. ¿Entendés? Lo que pasa es que en realidad estamos hablando de un tema de presupuesto, porque hoy en día vos tenés que cubrir, por ejemplo, un tema de un niño que nos pone de 7 años, que tiene determinadas necesidades. Hoy el canasta de crianza de un niño de 7 años está en 500.000 pesos para no caer bajo la línea de pobreza. Y a eso le agregás que necesita, con premura, algún tipo de comida en especial o de alguna silla de ruedas o algún lugar y todo. Vos podés a través del amparo iniciar una acción contra el Estado. Pero una cosa es lograr es decir, lo que necesita en particular, y otra cosa es los alimentos, porque acá es un tema que sí, que te tengo que aclarar. ¿Qué es alimentos? ¿Qué incluye lo que nosotros hablamos como alimentos? Ir al chino, ir al, al coto, no es eso solo. Es decir, alimentos te lo da
lo que vos tenés que realmente demostrar que gasta, el 659. Y el 659 te dice que es manutención, vivienda, esparcimiento, vestimenta, salud, educación. ¿Entendés? Educación cuando estamos hablando, porque vos viste que como empezamos a hablar de alimentos entre parientes, cuando hablamos de menores de edad, no solamente de menores de edad, nosotros por una ficción jurídica entre los 18 y los 21 años tenemos que sigue vigente la obligación alimentaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque en nuestro país un joven de 18 años sabemos bien que no puede cubrirse todos esos rubros del 659. No. Imposible. Imposible hoy en día. O será muy pocos, Bueno, algunos que recibió una herencia, ponele, Sí. ¿viste? Pero no es lo común. Entonces se extiende, aunque con la Convención de los Derechos del Niño te dice que niños es hasta los 18, lo estiramos hasta los 21 por eso. Ahora, Viviana, si uno quisiera reclamar contra un abuelo, supongamos, y ya sabe que el padre no tiene un peso, puede ir directo contra el abuelo. Exactamente, pero vos tenés... No, pero a ver, el tema es este. Si vos sabés, ahí tenés que hacer otra vez la diferencia entre si vos iniciaste o no iniciaste anteriormente. ¿Por qué? Porque una cosa es la deuda que vos tenés, si ya tenías, por ejemplo, un alimento, un acuerdo o una sentencia, que esa deuda sigue siendo del papá, sí o sí, y no pasa a los abuelos. Otra cosa es cuando vos pedís alimentos de entrada, entonces ¿qué tenés que hacer? Por ejemplo, si fuera en cava, entonces vas como requerido al papá y a los abuelos. Cuando vos vas a iniciar, en el misma demanda, vos directamente un certificado negativo de ANSES y le vas a acreditar que no tiene bienes registrables, todo, le vas a demostrar al juzgado que no tiene sentido que vos vayas contra el padre. Entonces, primero acreditas que el obligado principal... Porque es una obligación subsidiaria. Exacto, ¿no? Y después y ahí mismo, en el mismo, vas contra los abuelos. Pero ojo, puede ser también una contribución de los abuelos, no tiene que ser solamente el tema de los alimentos en su totalidad. Ponele que el papá, esto que te decía antes, cobra 1 millón y cobra 1 millón nada más. Papá también tiene que vivir y ni te cuento si tiene otra familia. Entonces ponele que en realidad ese papá podría, contribuir con 100.000 pesos. Todos sabemos que con 100.000 pesos no hacemos nada. Y del otro lado tenemos unos abuelos que tienen una buena capacidad económica. Hay muchos abuelos que son jóvenes y siguen, No te digo el abuelo que está enfermo y que tiene la mínima. ¿Por qué no? Porque está dentro de las 100 reglas de Brasilia como persona vulnerable, igual que un niño. Lo que pasa que ahí, tendríamos que ver, las necesidades de cada uno, pero estamos ya más complicados. No, pero sí tenemos un abuelo que trabaja con un empleo registrado, que sabemos la capacidad económica. Bueno, primero obviamente la mediación y después en ese caso ya iniciamos. Para la contribución, y la contribución también, ¿eh? Exacto. Es decir, a ver, o repartir un puede porcentaje y un eso. porcentaje. Y también están los otros abuelos, porque nosotros estamos mirando ahora solamente los abuelos paternos. ¿Qué pasa con los maternos? No es lo mismo la abuela que te cuida al bebé, la abuela materna que cuida al bebé, que una abuela que capaz que tiene plata, pero no te ayuda para nada. Ayuda. Entonces vos llamás al otro también. Ojo con eso. Perfecto. Interesante. Estamos conversando con Viviana de Sousa Vieira. Quédense que enseguida regresamos con más Derecho a Fondo. Derecho a Fondo. Radio UBA 87.9. Continuamos en Derecho a Fondo, estamos con la única, la inigualable Viviana de Sousa Vieira. Estamos hablando cuestiones de familia, estuvimos conversando acerca de alimentos y ahora queremos ir a otro tema que tiene que ver con el régimen de comunicación, que es distinto, pero al mismo tiempo se vinculan, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, una de las cosas principales es distinguir lo que es la responsabilidad parental con el cuidado personal y el régimen comunicacional. La responsabilidad parental es esto que cuando nace un bebé en el certificado de nacimiento dice mamá tanto, padre tanto. Eso ya es titular de responsabilidad parental. Después el ejercicio de la responsabilidad parental es otra cosa, porque a veces tenemos papás o mamás también, ¿no? En papeles, pero que lamentablemente no ejercen esa responsabilidad parental. Entonces, ¿qué es el código privilegia? El cuidado personal de un niño, niña y adolescente
de modalidad indistinta. ¿Qué quiere decir la modalidad indistinta? Con sede principal en el domicilio de alguno de los dos progenitores y el otro tiene un régimen comunicacional, que puede ser más amplio, más estrecho, dependerá de lo que acuerden o lo que decida el juez, ¿sí? Lo ideal en los casos de régimen comunicacional es acordar, porque qué mejor que las partes que saben. Por ejemplo, tenés muchas veces papá o mamá, por ejemplo, azafata, o el papá, viste, que es viajante de comercio y todo eso, que ellos arreglan de qué forma, viste, van a tener ese régimen, ese cuidado personal. Y lo que antes se llamaba tenencia, ¿no? Que antes se llamaba tenencia, originaria. pero claro, se cambió el tema de tenencia, porque tenencia vos tenés un objeto. Un objeto, no tenés una persona. Entonces, ese régimen. Y en los regímenes serían 3. El que es excepcional es el régimen comunicacional exclusivo, el régimen de cuidado personal exclusivo, que por ejemplo, alguno de los dos no puede ejercer, viste, su rol, ya sea porque por una enfermedad o porque se fue y desapareció y te quedaba sola con el hijo la mayoría de las veces, lógico que vas a tener un cuidado personal exclusivo. Y también hay muchos papás que andan por ahí, ¿viste? Pero que realmente pasan alimento, pero no siempre tienen alguna excusa de no pasar a buscar a sus hijos. Esto también pasa. Y después tenés un régimen que lo ideal es que lo acuerden, que es este régimen compartido alternado. El régimen de cuidado compartido alternado. ¿Qué quiere decir eso? Ponerle la azafata. Bueno, a ver, sí. Yo estoy en tierra durante tantos días y esos días me quedo yo con los hijos y el otro semana o mes, o será, viste, depende cómo tienen organizados los días, se quedan con su padre. Es decir, mitad y mitad de tiempo. Después lo dividen como ustedes quieran. El tema acá principalmente es, a mí me parece que lo más adecuado es este régimen cuando viven cerca, porque imagínate, fantástico, los chicos no tienen 2 colegios, van a uno solo, y uno vive, ponele, en Bahía Blanca y otro vive acá. Un régimen comunicacional compartido alternado es difícil. Entonces tiene que ser algo y que se lleven bien, porque si no es muy complicado, porque además del régimen comunicacional hay un derecho de ver, porque cuando es derecho de uno es deber del otro, que es el derecho de la información y el deber de información. Es decir, cuando ese hijo, por ejemplo, hay papás que viven en el sur, por ejemplo, porque trabajan en una compañía petrolera o algo, y solamente pueden ver a sus hijos en vacaciones de verano, en vacaciones de invierno, ni te digo cuando viven en el exterior y todo eso. Lógico que esos papás que querrían estar presentes en la vida de sus hijos, pero por un tema laboral no pueden, quieren saber qué pasó con el colegio, qué pasa con la salud, y esa mamá, o al revés, ese papá que tiene el cuidado personal, tiene que poner a disposición del otro qué vacunas tiene, para que el otro sepa qué está pasando con ese niño, niña y adolescente. Y además de este deber de informar, también de como un deber de colaboración, ¿no? Que hay que prestar con el otro. Y ojalá que fuera así, claro. Sí, bueno. Ojalá que fuera así, pero a ver, ese deber de colaboración es lo que yo te decía que muchas veces no pasa. No sucede. Porque, a ver, tenemos un régimen comunicacional muchas veces que comienza retirando al niño, viste, del colegio, y cuántas veces han llamado y dicen, mamá, estoy acá y no me retiró. Exacto. Entonces, qué feo eso para un niño, ¿no? Sí, es tremendo. Es una sensación de abandono. Yo que era de los que llegaba tarde al colegio y por ahí a veces me retiraban tarde. ¿Viste? Sí, te quedás ahí esperando. Bueno, siempre vinieron igual, por suerte. Claro, o esos nenes, viste, que están en los actos escolares y empiezan a mirar y no ven a ninguno. Bueno, a mí me parece que los niños esperan que vos estés, colabores, que los acompañes. Ese, digamos, es una obligación de los padres. Es decir, estar continuamente con ese hijo presente, no solamente en el papel. Sí, y además lo que se dispone también como en el plan, ¿no? Se establecen los días festivos, ¿no? Además de las vacaciones y las fechas. El plan, mira, ahí dijiste está, algo. El plan de parentalidad. El plan de parentalidad. Cuando vos acordás, ya sea en la mediación o, ojo que tenemos que hablar que en Provincia de Buenos Aires hay una etapa previa con la consejera o consejero de familia, pero la diferencia es que ya está dentro del Poder Judicial. Acá no.
los mediadores están afuera, como si fuera, es extrajudicial. Después empezamos con eso. Lo que tratamos de lograr es un plan de parentalidad. Y ese plan de parentalidad está compuesto por esto, por el cuidado personal, el régimen comunicacional, y ahí tratamos de ser lo más detallistas posible, porque después está, cada vez que, por ejemplo, las fiestas, no vas a ir a juzgado para, viste, a ver, dilucidar en un incidente quién va a pasar la Nochebuena con uno y quién va a pasar el Año Nuevo con el otro. Eso ya directamente se pone, este año comienza con el padre y el año que viene alternadamente con la madre. Cumpleaños de los padres, día del niño, día del padre y de la madre. Es decir, todo lo que uno pueda agregar y vacaciones. Y una de las cosas que me olvidé cuando hablamos de alimentos, tenemos alimentos ordinarios y alimentos extraordinarios. Los ordinarios son los periódicos que tenés todos los meses que abonar y otros alimentos que, por ejemplo, empezó el colegio y todas las mamás me van a entender que empiezan a pagarla, no solamente, viste, los libros, sino los uniformes, los materiales. El viaje de egresado. Eso es es otro tema, otro capítulo. Tema, eso no es periódico, que no. pagas una vez. Exacto. O materiales 2 veces, ponerle al año, eso es extraordinario. Exacto. Claro, me gustaría preguntarte, Viviana, ¿qué pasa cuando hay establecido un régimen de comunicación y este se incumple por uno de los progenitores que decide no ver a su hijo, por ejemplo? ¿Hay alguna medida judicial que se pueda hacer para que la persona pueda ver a su hijo? O... No, para ver, una cosa es que vos lo quieras ver y el otro no te lo permita, y ahí estamos mal porque daría lugar hasta una denuncia penal por impedimento de contacto. Y otra cosa es el que tiene un régimen y no lo cumple. Bueno, ahí puede decir, bueno, no lo cumple, que no lo vaya a buscar más y todo, pero vos no podés obligar a una persona que haga algo que no quiere. Imagínate qué feo que sería que un padre vaya a buscar con su hijo y no quiera estar en ese momento. Es decir, el impacto emocional que vos le creás a ese chico, viste, teniendo a alguien al lado que no quiere estar, es peor que no lo haya ido a buscar y que la madre lo vaya a buscar y todo. Después se verá el impacto, en última instancia, va a ser en lo patrimonial también, por los alimentos, en el monto de alimentos, porque tenemos un padre que no lo ve nunca y todo. Lógico que la madre, viste lo de que hablamos del cuidado en la canasta de crianza, está compuesta del costo de bienes y servicios más el costo de cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros decimos siempre que eso que llamamos amor, eso del amor, de las tareas hogareñas, de cuidar a los hijos, es trabajo no pago, porque es un trabajo. Es decir, el varón que no lo hace o no complementa con su obligación, en realidad lo que se está ahorrando es el pago, por ejemplo, de una persona que haga los quehaceres domésticos, otra niñera, viste, que se quede todo el tiempo con los chicos, o el microescolar que va a buscar y lo va a traer, porque todas las madres sabemos que no es solamente ir a buscar el colegio y traerlo a la casa, sino llevarlo, viste, a la casa de los amigos, la del cumpleaños, a las actividades extracurriculares, y ni te cuento todo lo demás. Eso hoy en día tiene un costo para el incumplidor. Claro. Hablábamos recién de los abuelos, de reclamarle alimentos. Podemos pensar el ejercicio a la inversa, ¿no? ¿Qué pasa cuando los abuelos quieren visitar o pasar tiempo con sus nietos? Por supuesto, tienen que pedir ese régimen comunicacional, lo tienen que pedir. Ahí igualmente hay un tema que los regímenes comunicacionales, sobre todo para los parientes, vos tenés que acreditar siempre que va en función de siempre mantener el interés superior del niño. ¿Y por qué te digo esto? Porque muchas veces tenemos abuelos, abuelas, tíos, tías, que en realidad, y siempre dentro de un contexto quizás que hay violencia previa o algo, es como que aportan su granito de arena y complejizan la cuestión. Esta abuela que siempre está criticando a la mamá, o al revés, la suegra que critica al papá, ¿viste? Y eso, en última instancia, termina afectando al niño que está en el medio. Entonces, cuando realmente pasa un tiempo y no lo ve, porque hay veces que aparecen abuelos, me ha pasado, que no ven a su nieto durante 7, 8 años, es totalmente, ¿viste? Es un extraño. Puede haber una revinculación y todo, no habría ningún problema en la medida que vos pruebes que eso va a ser beneficioso para ese niño. Como que fuera un plus, ¿entendés? Por eso te digo que ahí es como que se pone más el foco.
en que tiene que ser beneficioso. Hay veces en los que mismo el niño manifiesta el desinterés, ya sea de compartir o con una madre o un padre o con un abuelo. No, con un madre o un padre no es poca cosa, pero... Exacto. Y entonces ahí viene más como el derecho del niño también a ser oído, como ese tema importante. Ese es un temita. Una cosa es el derecho del niño a ser oído y otra cosa que lo que dice el niño se tome a rajatabla. Exactamente. Porque hay algo, por algo es niño. Exacto. Entonces, sí, desde ya, el artículo 12 dice que hay que escuchar al niño y fantástico. A ver, me ha pasado muchas veces en los casos que son adolescentes y cuando tienen, 16 años o mucho menos y quieren salir a bailar y quieren tomar alcohol y quieren ir a jugar y todo eso, no, quiero ir a venir con mi papá o al revés, con mi mamá, porque no me controlan, porque no están a la noche o porque hago lo que me da. Eso va en contra del interés superior del niño. El niño lo quiere, sí, fantástico, quiere eso. ¿Eso es bueno para el niño? Bueno, eso es otra cosa. Exacto. Es decir, por eso vos pensá que todo eso, cuando se escucha al niño, ahí el juez no está solo, porque nosotros tenemos conocimientos técnicos jurídicos, pero tiene que haber un equipo interdisciplinario que acompañe además del defensor de menores y, si fuera posible, el abogado del niño, que para eso está. Pero no es un tema simple. No. Esto de la interdisciplina es importantísimo en el derecho de familia, pues si no los abogados hacemos agua. Acá hay mucho tema de emoción, mucho tema psicológico, muchos temas que no sabemos leer y que son muy importantes para resolver muchas cuestiones, una de las cuales es el régimen comunicacional. Exacto. Es decir, nosotros podemos entender, sí, que no, que el padre es violento, o que considerarlo así, o que no sea lo mejor para el hijo y todo, y capaz que el hijo está deseando ver ese padre con locura, y habría que leer cuál es la situación, y nosotros no estamos preparados para eso. Entonces, bueno, hay muchas cosas que se nos escapan. Estamos conversando con Viviana de Sousa Vieira sobre cuestiones de familia. Recuerden seguirnos en las redes sociales, en Instagram, @derechoafondoRUA. Queremos preguntarte, Viviana, porque la verdad que voló el tiempo y no queremos dejar de hablar de cuestiones que tienen que ver con habilidades blandas. A mí me encanta ese concepto. Blandas, sí. Habilidades blandas y el derecho. Por ahí para los que se están iniciando o los que ya son profesionales, digo, qué importancia... O qué importante que es, más allá de la letra de la ley y lo que la ley dice, todo lo que rodea y todas las características que hace un abogado, ¿no? A mí me parece que en realidad hoy en día tendría que ser una necesidad imperioso que se cambie la currícula de estudio en las universidades. Porque el tema de la comunicación con el otro, los abogados tienen que mediar. Si vos no sabés escuchar, si no tenés empatía, si en realidad todo lo llevás, a tribunales, es decir, vos entender que muchas veces, y yo no te digo por el juzgado o por lo que significa el Estado en sí, pero que un tercero te digite tu vida, a veces desarma en vez de mantener, la paz familiar. Y entonces estas habilidades blandas, tenerlas, que después las vas a aplicar en la vida, no solamente en la profesión, la tendríamos que tener todos. ¿Qué pasa? Hoy en día, en realidad, es mucho más beneficioso arreglar, acordar, que entrar dentro de un proceso que los tiempos... Vos viste que no sabemos los tiempos de la justicia y en realidad perpetuamos conflictos que son en contra de lo que es el fin del derecho de familia, que es lograr la paz familiar. Entonces, para lograr la paz familiar, yo te diría que el proceso judicial no es el mejor camino. Hoy tenemos muchas formas de lograr esa paz familiar y entender que el conflicto es lo peor que le puede pasar a tus hijos, porque tus hijos aprenden a vivir en el conflicto. Tenés posibilidades hoy en día de ejercer la profesión, incorporar estas habilidades a través, por ejemplo, del derecho colaborativo, la mediación, las constelaciones familiares, enneagramas jurídicos, hasta aplicar meditaciones guiadas dentro de una consulta. Eso es en función del cliente, si está preparado, quiere o no quiere. Hasta, vos sabés que hay algunas de mis colegas que cuando llegan al estudio jurídico, lo primero, antes de hola, ¿cómo te va?, le hacen una carta natal para ver cómo está aspectada y luego empieza la consulta. Por eso te digo, wow, que me encanta. hoy en día se habla de los abogados
abogados delta. ¿Qué son los abogados delta? Los que tienen conocimiento, no solamente jurídicos, sino conocimientos de habilidades blandas y además tecnológico. Hoy en día no saber de inteligencia artificial te quedaste afuera. Entonces tenés que tener todo eso, y todo eso tendría que, hoy en día me parece que tenemos una currícula totalmente, viste, caduca, arcaica, y tendría que cambiarse, viste, la forma de ejercer el derecho, y no te digo el de familia, en general, ¿eh? Me encantó, me quedé con 1000 preguntas. Cortito, Viviana, si nos puedes dar una frase sobre constelaciones familiares, o sea, ¿en qué influye eso a la hora de...? Mira, las constelaciones familiares, que en realidad se basa en la teoría de Hellinger, es el derecho sistémico. Es decir, en toda familia hay un orden, un sistema, ese sistema hay que respetarlo. Y tienen lo que se llaman las órdenes del amor. Pero bueno, entender que muchas veces uno lleva problemas familiares de generaciones y generaciones. Entonces, ir un poquito para atrás te va a permitir solucionar los problemas del hoy, ¿sí? Desde ya que yo no soy una especialista en constelaciones familiares, hay muchísimas abogadas, como por ejemplo Solange Nugoli, que para mí es una genia, y realmente desde el conflicto, cómo desarmar ese conflicto intergeneracional. Que ojo, que muchas veces muchos abogados comienzan su consulta con un genograma para ver, viste, a través de un dibujo, saber qué es lo que pasó con los anteriores. ¿De dónde traes vos la problemática? Y desandar y resolver esa problemática que uno trae en el tiempo, entiendo que le va a ayudar al presente y sobre todo al futuro, como para saber dónde está plantado. A mí me gusta mucho la astrología y mis amigas me cargan, ¿no? Con esto de vos, abogada, astróloga, como esa mezcla más que como creativa. Y en cierto punto decirme, bueno, vos sos muy empática, muy amorosa, como que no te da esa pinta, entre comillas, de abogada. Bueno, y ese es justamente otro tema. A ver, mira, hoy estuviste vos también. Estuvimos los dos en la asamblea. Sí. Cambiemos la imagen del abogado. Ahí está. ¿Viste? Este abogado que en realidad pareciera, ¿viste? Que queremos limpiar a todo el mundo, queremos cobrar. Es como que la gente levanta las manos y ¿viste? Y en realidad los queremos asaltar porque pasamos honorarios. Es decir, la imagen, ¿viste? Que tenemos no está buena. Y me parece que nosotros mismos tenemos que cambiarla. Tenemos que empezar a cambiar esta imagen. Reinventarnos. Exacto. Espectacular. Estuvimos conversando con la única, con la inigualable Viviana de Sousa Vieira. El Instagram es viviana.desousa. Es abogada, docente, especializada en familia y género. Los invito a adquirir su último libro, Perspectiva de Género, Teoría y Práctica de Ediciones Jurídicas. Viviana, muchas gracias por venir al estudio de Radio Gracias a ustedes, me divertí muchísimo y me encantó estar acá. Muchas gracias. Quédense que enseguida tenemos el consultorio jurídico. Consultorio jurídico. Es momento de resolver tus dudas legales. Bienvenidos al consultorio jurídico de Derecho a Fondo. Llegamos a la parte del programa que más nos gusta, el consultorio jurídico. Recuerden, para los que se olvidaron de mandar las consultas, pueden enviarlas al WhatsApp de la radio al 11 37 61 14 73, 11 37 61 14 73, y también nos pueden hacer llegar sus consultas por Instagram a @derechoafondoRUA. Y si te parece, Juli, arrancamos. Arrancamos, a ver qué pregunta tenemos. Luis de Núñez nos dice: alquilé un monoambiente hace 4 meses y el dueño ahora me quiere aumentar el alquiler antes de los 6 meses. ¿Puede hacerlo? Cortita y al pie para Luis, no. Para algo hay un contrato. Digo, si uno va a firmar un contrato y después va a hacer lo que quiere, bueno, no es la idea. No es la idea. Tampoco lo puede actualizar así de forma desprevenida, sin avisarle previamente, sin modificar. En tal caso, el contrato, si lo quiere modificar, tiene que esperar el plazo en el cual está ese contrato vigente y recién ahí hablar, negociar o decirle, mira, el precio cuál va a ser, y a partir de ahí va a ser decisión de Luis aceptar o no. Claro, sí, porque los contratos son bilaterales. Generalmente en los contratos, en un país como Argentina, ya se prevé una cláusula de actualización, pero bueno, a veces puede ser que determinado índice, determinada tasa quede, digamos, desactualizado. En ese caso, digamos, debería haber acuerdo de las dos partes para modificar ese contrato y no unilateralmente. Vamos con la segunda consulta. Joana de La Plata
trabajé en negro 2 años, me echaron sin aviso y no me quieren pagar nada. ¿Qué puedo hacer? Bueno, Joana, primero asesorarte, Respirá. primero respirar, asesorarte por supuesto con un abogado, tenés la posibilidad de enviar un telegrama, como tu derecho telegrama es gratuito, y en el caso te vas a hacer vos acreedora, por supuesto, de que demostrar, hay que probar, con intercambio telegráfico, con iniciación, seclo si es en capital, con un inicio en juicio, etcétera. Testigos, ¿no? Testigos, vamos a necesitar testigos, vas a necesitar prueba, por ejemplo, ya sea de WhatsApp, de mails, ¿sí? Pruebas, cualquier intercambio que demuestre esa relación que vos encontrabas bajo relación de dependencia, ¿sí? Que eso es fundamental. Y bueno, de ahí en adelante, si te podés llegar a ser acreedora, ¿no? Digámoslo así en potencial, porque tampoco conocemos exactamente cómo fue la relación, solamente sabemos esto, de una indemnización por despido, ¿sí? De indemnización por antigüedad, la indemnización por preaviso, la integración del mes de despido. Obviamente que hay que ver de cuánto vos cobrabas, cuál era ese sueldo que vos tenías, si te correspondía o no, si te pagaban menos de lo que establecía el convenio también. De aguinaldo y las vacaciones proporcionales, ¿sí? Sí, en general, viste que se llama comúnmente trabajo negro, a mí mucho no me gusta el término, lo preciso sería decir trabajo no registrado, y me parece que demuestra mejor lo que es porque, digamos, si está registrado, uno tiene la fecha de registro que surge de los organismos públicos. Si no está registrado, pues también puede ser que esté registrado, pero que esté con una fecha deficientemente registrado, errónea, con un salario distinto, jornada distinta, lo que sea. Entonces, hablando de trabajo no registrado, bueno, como decía Juli recién, todo lo que no está registrado será materia de prueba. Digamos, uno por haber trabajado cierta cantidad de años y lo que sea, no es que automáticamente tiene derecho a una indemnización, sino que será fruto de un acuerdo o eventualmente de un juicio si es que no se ponen de acuerdo antes con el empleador. Exacto. Bueno, y para ir cerrando, pues nos quedamos sin tiempo, pero para no dejarlo sin su consulta a Luis de Pilar, que nos dice que hace 15 años que vive en la casa que era de su pareja, ya fallecida. Escuché que me puedo quedar con la casa. ¿Esto es así? Bueno, no es tan así, no es tan así, por eso hay que tener cuidado con lo que uno escucha, que siempre decimos lo mismo, ¿no? El caso de uno no es el caso de otro, con que cambie una pequeña cosa ya estamos hablando por ahí de otra circunstancia. Se va a tener que acreditar, o sea, tal vez él dice el caso de usucapión, ¿no? Prescripción adquisitiva. Yo creo que él va para ahí. Yo creo que él va para ahí. Bueno, va a tener en cuenta, por supuesto, el tiempo, que en este caso, por lo que entendí, son 15 años. Claro, 15 años, ahí está medio complicado. Bueno, nos faltan un montón de datos acá, sí, ¿no? Pero digamos, vos tenés una prescripción larga, que es la de 20 años, que todavía no se cumplieron. O sea, uno de los requisitos esenciales, uno de los tantos para que se dé, es que hayan 20 años, con lo cual todavía... Y tener en cuenta que tiene que haber sido de manera pacífica, ininterrumpida, de buena fe, sí, con ánimo de dueño, haber pagado los servicios, o sea, son un montón de requisitos que ahí uno tiene que acreditar y que es mediante un juicio, por supuesto, no es un trámite. O sea, hay que iniciar el juicio efectivamente. Exactamente, y a quién demanda uno, ¿no? Porque dice, murió mi pareja, me quedé viviendo yo. Bueno, al que se demanda siempre es al titular registral, o sea, uno puede ir a pedir un informe al registro. Ahí sale quién es el titular registral, esa es la persona que va a tener que demandar. También está la prescripción adquisitiva corta, que son de 10 años, pero bueno, requiere tener un título, digamos que en este caso no aclara. No aclara. Pero a ver, como lo mismo que decíamos en el ejemplo anterior, todo es materia de prueba, por más que hayas vivido 20 años, va a haber que demostrarlo, no alcanza con que uno diga viví X cantidad de años, sino que hay un montón de pruebas que uno tiene que hacer y que a veces no son suficientes porque es un juicio bastante complicado, ¿no? Y a ver, si él tenía la unión convivencial registrada, eso también que lo quiero decir, hay un derecho real de habitación que podría ser con un plazo máximo de 2 años, ¿sí? Si es que lo tiene, si estaba debidamente registrada, lo puede solicitar y por lo menos le da derecho de vivir ahí hasta dentro de 2 años, ¿sí? O sea, por lo menos por 2 años va a poder seguir viviendo en esa casa. Sí, y algo muy común que sucede con esto es que a veces cuando por ahí alquilan y bueno, por ahí fallece el locador o lo que sea y se quedan viviendo ahí en el inmueble y con esta premisa dicen, bueno, listo, me quedo 20 años y no, porque uno tiene que hacerlo a título de dueño. Exacto. Digamos, si uno alquila, es tenedor, entonces está reconociendo la posesión en otro, por tanto, no está actuando a título de dueño. Eso es bueno tenerlo en cuenta. Así que bueno, Luis, está bien la
la inquietud, todavía yo estudiaría un poco más el caso y te diría que todavía tengas paciencia. Sí, te asesores. Así que bueno, hasta acá llegamos con el consultorio jurídico. Agradecemos, como siempre, en la operación a Jorge Gómez, ahí firme, en la producción Agustín Boteatos, a Clara Sirven en la coordinación. Mi nombre es Gastón Esmulevici. El mío, Julieta Tobal. Y nos reencontramos la semana que viene a las 20 horas para seguir disfrutando de Derecho a Fondo. Derecho a Fondo por Radio UBA.